cada vez que tiene lugar la marcha del orgullo de Tel Aviv o que algún artista israelí va a participar en algún evento relacionado con la comunidad LGBT, es muy común escuchar de algunos activistas o agrupaciones de izquierda decir que eso es un acto de pinkwashing. Para poder entender cuál es el concepto de pinkwashing y por qué los problemas de hacer esa acusación hacia Israel o hacia cualquier artista israelí, hace falta primero entender dos conceptos que están de alguna manera cada vez más en boga dentro de ciertos círculos progresistas en Occidente y que cada vez configuran más la forma de ver el mundo que esos grupos tienen. El primero de ellos es el interseccionalismo. El interseccionalismo es un concepto que surge a fines de los años 80 por una autora norteamericana, me disculparán que no sé perfectamente cómo pronunciarlo, Kimberlé Crenshaw. Es un concepto que ella acuña para poder analizar o representar cómo las personas pueden estar atravesadas por varias opresiones al mismo tiempo, pero también para mostrar cómo todas esas opresiones se relacionan entre sí. Ella en general cita mucho un caso que hubo en Estados Unidos en los años 70 contra la General Motors, en donde un grupo de mujeres afroamericanas denunciaba a la empresa, porque la empresa, si bien tenía cupos abiertos para hombres negros y para mujeres blancas, no tenía ningún puesto de trabajo abierto para ellas, que eran mujeres negras. Sin embargo, la justicia falló a favor de la empresa porque no encontraron que hubiera discriminación, ya que General Motors ofrecía trabajos tanto a negros como a mujeres. Sin embargo, ellas a un trabajo no calificaban por ser mujeres y a otro no calificaban por ser negras. Entonces, lo que esta autora busca poner en evidencia o sobre lo que busca echar luz con este concepto es cómo hay personas que pueden estar atravesadas por más de una discriminación al mismo tiempo. Si los jueces que analizaron este caso hubieran podido tener en cuenta, si se quiere, una mirada interseccional, se hubieran dado cuenta cómo estas mujeres estaban atravesadas por dos opresiones, si se quiere, al mismo tiempo, y que eso las ponía en una situación particular respecto de las opciones laborales que ofrecía esta compañía. Sin embargo, no lo tuvieron. Entonces esto es lo que busca de alguna manera poner en evidencia el interseccionalismo, que hay personas que pueden estar atravesadas por más de una opresión y también personas que de alguna forma pueden estar, entre comillas, bendecidas dos veces. Por ejemplo, un hombre blanco, o sea, tiene dos características que lo ponen de alguna manera en una posición favorable respecto de los demás. Lo que busca hacer con este concepto la autora y todos los activistas y académicos que se identifican con esta corriente es, por un lado, generar una suerte de solidaridad entre las personas que están atravesadas por una o por múltiples opresiones. Es decir, poder hacer ver, por ejemplo, a una mujer blanca que si bien ella está atravesada por la opresión de género, la discriminación de género y no por la discriminación racial, poder hacerle ver o dar cuenta cómo otra mujer que sí está atravesada no solamente por la opresión de género, sino también por la opresión racial, hacerle ver que es importante luchar no solamente contra una, sino contra las dos formas de opresión, por más que una de ellas no la atraviese a ella directamente. O sea, se busca de alguna forma generar lazos de solidaridad entre todas aquellas personas que están atravesadas por una o por múltiples discriminaciones u opresiones. Porque al mismo tiempo lo que plantea el interseccionalismo es que no solamente todas las formas de opresión están relacionadas entre sí, conectadas entre sí, sino que todas se producen por el mismo sistema. Es decir, de alguna manera el enemigo, si se quiere, es el mismo sistema de opresión racial, es el mismo sistema que produce opresión de clase u opresión de género. Entonces, lo que se busca es generar lazos de solidaridad entre todas las personas que están oprimidas y atravesadas por estas categorías de opresión contra un mismo sistema que es el que los oprime a todos. El problema es que muchas veces el interseccionalismo en la práctica termina generando un sistema de alguna forma dicotómico, o sea, se hace una jerarquía social en función de la cantidad de opresiones por las cuales la gente está atravesada. Entonces en la práctica se genera una suerte de nosotros-ellos, entre nosotros los oprimidos y ellos los opresores, y muchas veces también qué categorías caen en cada una de estos dos lados, por decirlo de alguna forma, queda a criterio de quien define estas teorías. Entonces,
lamentablemente muchas veces te termina generando una suerte de sistema de castas, ¿no? Entre nosotros ellos, una visión dicotómica del mundo, en el cual la opinión de los que están del lado de los oprimidos va a ser tenida en cuenta y valorada, pero aquellos que caigan en la categoría de opresor van a ser completamente silenciados o considerados culpables de todas las opresiones del sistema. Y este concepto se puede relacionar con otro concepto u otra teoría que está en boga en los círculos progresistas occidentales, que es la Critical Race Theory, una corriente de pensamiento que surge en los años 70 en los Estados Unidos y que tiene diversos autores. Uno de ellos también es Crenshaw, la que mencionábamos recién sobre interseccionalismo. Y si bien no todos los autores de la Critical Race Theory piensan lo mismo, hay algunos conceptos que comparten y que vale la pena destacar. Primero, que la raza no es algo biológicamente real, sino que es una construcción social. Segundo, que el racismo no es la excepción en la sociedad, sino que es la regla y que está integrado en todas las instituciones educativas, legales, políticas, de seguridad. Es decir, todas esas instituciones están construidas para reproducir la opresión racial. Tercero, que un incidente racista no es un problema individual de la persona que lo cometió, sino la manifestación de algo más amplio, es decir, la manifestación de un problema estructural y sistémico. Y cuarto, que lo subjetivo tiene más valor que la evidencia y que además se asume que la postura o la experiencia de las personas oprimidas tiene más valor o es más objetiva que aquella experiencia de los, entre comillas, privilegiados. De hecho, esta es una corriente de pensamiento que desmerece bastante las concepciones de objetividad o incluso de meritocracia, ya que considera que representan los intereses del poder y por lo tanto recrean de alguna forma sistemas de opresión. Entonces, como todas las teorías críticas, la teoría crítica racial lo que hace es girar alrededor de que el sistema, es decir, en este caso es Estados Unidos, pero puede ser cualquier otro país, es intrínsecamente racista, es decir, todas sus instituciones existen para reproducir esa opresión racial. La única forma de terminar con esto no es la reforma, ya que todas las instituciones, toda su razón de ser misma es la opresión, por lo cual no hay posibilidad de reforma, sino lo que hay que hacer es tirar el sistema abajo y volver a construirlo desde las cenizas. Por eso también es que es una teoría de alguna forma que es crítica de la meritocracia, porque se considera que las estructuras de poder son las que generan que a unos les vaya bien y a unos les vaya mal. Es decir, en Estados Unidos a los blancos, según esta teoría, les va bien porque todo el sistema está fabricado para que a ellos les vaya bien, y a los afroamericanos les va peor porque el sistema está construido para oprimirlos. Entonces, el concepto de meritocracia en sí no tendría mucho sentido porque no es que todos parten del mismo lugar, sino que el sistema está fabricado o está construido para favorecer a unos y perjudicar a otros. Es decir, a los que le va bien no es por su propio esfuerzo, sino porque el sistema lo favorece, y a los que le va mal no es por no haberse esforzado lo suficiente, sino que el sistema está construido para perjudicarlos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver estos conceptos, el interseccionalismo, la Critical Race Theory o la teoría crítica racial, con el antisemitismo? Bueno, para que la teoría crítica racial tenga sentido, todas las minorías no blancas, por ejemplo en Estados Unidos, deberían dar cuenta de lo que está diciendo esta teoría, del opresivo del sistema. Es decir, todas las minorías que no son blancas deberían mostrar en la práctica pobres resultados, porque el sistema está construido para oprimirlas, para que les vaya mal. Pero algunas de ellas, según también esta corriente de pensamiento, como por ejemplo los judíos y los asiáticos, no lo hacen. Tanto los judíos como los asiáticos, a pesar de los obstáculos que enfrentaron y que enfrentan para integrarse a las sociedades, han logrado amplios avances y hoy se encuentran entre las más ricas, por decirlo de alguna manera, y educadas del país. Incluso han hecho aportes en el ámbito intelectual y cultural muy, muy importantes en los Estados Unidos. Entonces, debido a esto, ambos grupos, de alguna forma, contradicen la teoría, porque son dos grupos, son minorías que no son blancas y, sin embargo, les va bien. ¿Y cómo puede ser si estamos postulando que este es un sistema que justamente está construido para que a las minorías que no son blancas les vaya mal? Robin DiAngelo, que es una de las principales teóricas de esta corriente de pensamiento, justamente lo que dice es que hay grupos que quizá, aunque no sean necesariamente blancos, son de alguna manera o se benefician de alguna forma de este sistema de opresión racial. Es decir, hay ciertos grupos que, a pesar de poder sufrir discriminación por no ser blancos, al mismo tiempo gozan de ciertos beneficios por pasar como blancos o, como en sus palabras,
por ser blanco adyacentes. Entonces, en esta perspectiva, hay algunas minorías que, si bien se reconoce que no son necesariamente blancas, de alguna manera se las presenta como beneficiarias de ese sistema de supremacismo blanco de alguna forma. Entonces los judíos, bajo esta perspectiva, aparecerían como una minoría que de alguna forma se beneficia de un sistema de opresión racial o, en el peor de los casos, es cómplice de ese sistema de opresión racial. ¿Por qué? Porque esta visión del mundo construye una sociedad donde las minorías racializadas de alguna manera les va mal porque hay un sistema que está construido o se basa en oprimirlas y hacer que les vaya mal. Entonces, en esta visión del mundo, a los grupos a los que les va bien es porque son beneficiarios de ese sistema o directamente son los que lo construyeron y lo llevan adelante. Y a los que le va mal son porque son las víctimas de ese sistema y por tanto el sistema mismo está construido para que a ellos les vaya mal. Entonces, de esta perspectiva, todos aquellos que sean relativamente exitosos en este sistema necesariamente o son partes de esa opresión o por lo menos se benefician de ella de manera indirecta. Y en este sentido, minorías exitosas como son los judíos en los Estados Unidos, que han alcanzado un éxito económico, un éxito educativo, una relativa integración en la sociedad, de alguna manera contradecirían esa teoría, porque si en esta teoría tenemos una visión de un Estados Unidos como supremacista racial, donde las minorías son oprimidas por los blancos, en este sistema todas las minorías debería irles mal de alguna forma, pero cuando aparece una que les va bien, la teoría lo que hace es presentar a estas minorías exitosas como, en el mejor de los casos, benefactoras indirectas del sistema y en el peor de los casos como cómplices directos. De alguna forma estas teorías se retroalimentan entre sí, tanto la jerarquía social que construye el interseccionalismo como las categorías de blancura que presenta la Critical Race Theory se retroalimentan entre sí y construyen cada vez más una visión de los judíos no solamente como opresores, sino también como beneficiarios de la blancura. Y si esto se le suma además la visión que cada vez más se tiene desde ciertos sectores progresistas del conflicto árabe-israelí, donde se ve a Israel como una sociedad igual que la americana, ¿no? Se la presenta también como una sociedad supremacista racial, donde hay un grupo de colonialistas blancos oprimiendo a personas de color, a las que se identifica como los indígenas de la región, contra los cuales además están cometiendo los peores crímenes. Entonces, si combinamos que los judíos son cada vez más vistos como blancos o como blancos adyacentes, con que cada vez más los judíos son vistos como opresores y colonialistas en el Medio Oriente, y a la inmensa mayoría de los judíos que apoya a Israel como cómplices de esa opresión, entonces cada vez más se retroalimenta la idea de los judíos como una categoría de privilegio, como una categoría de opresión y como una categoría incluso de blancura, ¿no? Y lo que es importante mencionar además es que esta visión, que es sumamente dicotómica del mundo, lo que hace es construir una realidad en la cual aquellos que son identificados como oprimidos, todo lo que hagan está bien, todo lo que hagan está justificado, porque siempre va a ser visto en el marco de la lucha contra esa opresión que están sufriendo. Y por el contrario, todos aquellos que sean identificados como opresores, todo lo que hagan va a ser visto como una extensión de esa dominación, como acciones que se llevan adelante para poder extender esa dominación. Y lamentablemente estas son las categorías mediante las cuales cada vez más gente lee el conflicto árabe-israelí en la actualidad. No solamente se proyectan categorías raciales occidentales como blancura o minorías racializadas en una región donde rigen lógicas completamente distintas, sino que a veces incluso se proyectan los mismos problemas raciales de Occidente en el Medio Oriente. Se lee el conflicto árabe-israelí como si fuera la problemática racial en los Estados Unidos, cosa que no tiene absolutamente nada que ver, pero al mismo tiempo se termina proyectando esto, categorías de opresores y oprimidos, y se termina viendo el conflicto de esta manera, como si hubiera dos grupos perfectamente identificables, buenos y malos, opresores y oprimidos, categorías totalmente diferenciadas y donde todo lo que hagan unos está mal porque es una extensión de esa dominación y todo lo que hagan los otros va a estar bien, va a estar justificado y hasta va a ser casi heroico porque es una manera de luchar contra esa opresión que están sufriendo. Y lamentablemente esta es la visión que cada vez más se reproduce sobre el conflicto árabe-israelí, una visión
sumamente reduccionista, simplista, casi que parece una película de Disney, ¿no? O sea, donde hay buenos, donde hay malos, donde los buenos siempre hacen todo bien, los malos siempre son absolutamente maléficos y siempre hacen todo mal. Y la realidad es que el conflicto árabe-israelí es un conflicto sumamente complejo, no es tan simple, no es tan sencillo, y esta visión no solamente no permite comprender el conflicto, sino que también lleva a muchos problemas, como el concepto que estábamos queriendo explicar en este capítulo, que es el concepto de pinkwashing. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se construye una visión tan dicotómica, donde hay buenos y donde hay malos, y donde todo lo que hagan los buenos está bien y donde todo lo que hagan los malos está mal, el conflicto árabe-israelí se termina leyendo desde un prisma en el cual todo lo que haga Israel está mal. Incluso cuando hace algo bien es para en realidad ocultar otras cosas malas que está haciendo, y todo lo que hagan los palestinos, cualquiera sea lo que hagan, cualquier cosa, va a estar justificada en tanto va a ser visto como una lucha contra esa opresión. Entonces, por ejemplo, cualquier oferta de paz que haya estado sobre la mesa y que haya sido rechazada por los palestinos, eso es justificado en tanto que aceptar una propuesta de paz sería aceptar la existencia de Israel y, por tanto, legitimar la ocupación, por ejemplo. El ataque de Hamás del 7 de octubre, por ejemplo, en lugar de ser visto como un ataque terrorista, se termina viendo como una forma de luchar contra esa opresión, una forma de luchar contra la ocupación israelí. Y es justamente desde esta perspectiva, de ver que todo lo que hacen los oprimidos está justificado y es por una buena causa, y todo lo que hagan los opresores es una forma de mantener y extender esa dominación o esa opresión, es que aparece este concepto de pinkwashing, porque se termina diciendo que la razón por la que Israel reconoce y respeta los derechos civiles de la comunidad LGBT en el país es simplemente para hacer una pantalla de humo o para distraer a la gente para que no se dé cuenta de todos los otros crímenes y cosas terribles que Israel está haciendo por detrás de esa cosa que aparentemente es buena. O sea, la acusación de pinkwashing contra Israel, el decir que Israel está haciendo pinkwashing al reconocer los derechos civiles de la comunidad LGBT o al tener la mayor marcha de orgullo gay de la región, es básicamente decir que el hecho de que Israel haga esto, que es algo bueno, es simplemente una forma de lavarse la cara, ¿no? De hacer una limpieza de todos los supuestos crímenes que estaría cometiendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, desde esta perspectiva, de esta imposibilidad de reconocer nada bueno en Israel, viene esta acusación de decir, bueno, sí, es verdad que reconocés los derechos de la comunidad LGBT, que exhibís estándares europeos en una región que deja bastante que desear en ese sentido, pero en realidad lo estás haciendo para ocultar de alguna manera un plan oscuro, una serie de crímenes que no querés que veamos y por eso nos estás tirando esta pantalla de humo para que no nos demos cuenta. Es una manera de acusar a Israel de estar utilizando a la comunidad gay para distraer al mundo, para que no se dé cuenta de los otros crímenes terribles que supuestamente estaría llevando adelante a escondidas. O sea, desde esta perspectiva, Israel necesitaría presentarse como un país gay friendly para engañar al progresismo internacional y a la comunidad LGBT, ganarse su apoyo y su simpatía y desviar la atención de los malvados planes que estaría llevando adelante. Lamentablemente estas ideas están cada vez más extendidas. Por ejemplo, en 2017 hubo un grupo de mujeres que fue expulsada de una marcha del orgullo en Chicago, en Estados Unidos, porque tenían una bandera con una bandera del arco iris con una estrella de David. Entonces los organizadores las expulsaron porque les dijeron que no estaba permitido en su marcha portar símbolos sionistas. Al mismo tiempo, también en 2018 hubo diversas agrupaciones de la izquierda española que protestaron contra la presencia de un artista israelí en el Orgullo de Madrid, acusando que la presencia de esta artista sería hacer pinkwashing del genocidio israelí. Mismo pasó en Sao Paulo en ese mismo año, que con los mismos argumentos, ¿no? Diciendo que su presencia generaba un acto de pinkwashing, hubo grupos de izquierda que buscaron expulsar a los activistas y turistas israelíes que buscaban participar de la marcha del orgullo de esa ciudad. Asimismo, en 2019, el movimiento de boicot contra Israel, el BDS, intentó boicotear o impedir que muchos artistas participaran de la edición de ese año de Eurovisión que tenía lugar en Israel por considerar que la realización de ese festival en Israel era una acción de pinkwashing.
Resulta bastante llamativo que en una época donde tanta gente se busca replantear un montón de conceptos, un montón de prejuicios que estaban naturalizados hace un montón de tiempo, se llama deconstruirse, ¿no? A repensar ciertas cosas que quizá teníamos naturalizadas y que de alguna manera representaban un prejuicio contra ciertas minorías. Al mismo tiempo se hagan este tipo de acusaciones, como la acusación de pinkwashing a Israel, que esconde un montón de conceptos antisemitas, pero también homofóbicos. ¿Cuáles son estos conceptos antisemitas y homofóbicos que se esconden detrás de la acusación de pinkwashing? Bueno, primero, la idea de que Israel es un estado sucio, ¿no? Es un estado sucio, entonces necesita llevar adelante estas estrategias para lavarse la cara. Segundo, que los judíos aparentemente no son capaces de hacer nada de manera desinteresada, ¿no? O sea, cada vez que hacen algo bueno, en realidad es para distraer a la gente, para distraer al mundo, para que no se den cuenta de los oscuros planes que están llevando adelante escondidas. Tercero, que los judíos no son transparentes, o sea, que no se puede confiar en ellos, porque todo lo que están haciendo, lo que dicen que están haciendo y las razones que esgrimen para justificar lo que están haciendo, en realidad es toda una mentira, ¿no? O sea, están respetando los derechos de la comunidad LGBT y nos dicen que lo hacen porque es lo correcto, pero en realidad no es por eso, es porque están llevando adelante planes espurios por detrás y no quieren que nos demos cuenta. Al mismo tiempo, se asume que los derechos de la comunidad LGBT en Israel no fueron alcanzados por esta misma comunidad a través de la lucha. No es que la comunidad gay en Israel luchó para conquistar estos derechos, sino que se presenta como si fueran una concesión, ¿no?, del Estado, con parte casi como en un plan maquiavélico que el Estado sionista concedió estos derechos a esta comunidad únicamente para engañar al mundo. No es que ellos lucharon y se los ganaron, sino que es simplemente una concesión del Estado para poder llevar adelante estas acciones oscuras mientras todo el mundo está distraído con esto. Y al mismo tiempo también la idea de que todos aquellos que celebran el avance de los derechos de la comunidad LGBT en Israel, todos aquellos que además viajan para participar en el Orgullo de Tel Aviv, por ejemplo, todos ellos tendrían el cerebro lavado con propaganda rosa sionista, ¿no? Casi que gente que ha sido engañada por el sionismo en este plan oscuro y que entonces necesita que vengan los activistas antisionistas a mostrarles la verdad y a despertarlos, ¿no?, de este engaño al que han sido sometidos. Pero también es importante decir que a Israel es el único país al que se le hace esta acusación. Es decir, cada vez que hay un avance de los derechos de la comunidad LGBT en cualquier parte del mundo, esto es visto como algo positivo, es algo celebrado, más allá del país que sea y más allá de todos los otros problemas que pueda llegar a tener ese país. Es decir, cuando en Argentina se sancionó la ley de matrimonio igualitario, nadie dijo que esto era una acción de pinkwashing del Estado argentino para ocultar, no sé, el destrato a pueblos originarios, por ejemplo. No, se reconoció este avance, a pesar de que obviamente se sabe que el país tiene otros problemas. En cambio, cuando se trata de Israel y únicamente de Israel, todo lo que haga Israel, cualquier cosa que sea, incluso cuando hace cosas buenas, siempre es una manifestación más de su maldad, ¿no? De su maldad que es casi inherente, intrínseca a su ser. O sea, en lugar de reconocer que en Israel los derechos de la comunidad LGBT son respetados y reconocidos, en una región en donde esa comunidad es perseguida sistemáticamente, en lugar de reconocer eso, se acusa a Israel de estar llevando adelante una estrategia de propaganda sionista para confundir al mundo y ocultar sus oscuros planes, ¿no? Es casi como las acusaciones conspiranoicas de los sabios de Sion, donde se decía que no se podía confiar en los judíos porque ni en nada de lo que nos están diciendo, porque en realidad todo eso que hacen y dicen lo hacen para disimular sus oscuros planes de dominio del mundo que llevan a cabo en secreto en el cementerio de Praga. Al mismo tiempo que desde ciertos grupos progresistas que dicen defender los derechos de la comunidad LGBT acusen a Israel de reconocer los derechos de esa comunidad para ocultar su opresión a los palestinos, resulta sumamente irónico cuando uno observa, por ejemplo, que las dos organizaciones LGBT palestinas, como Aswad y Al-Quds, operan desde Haifa y Jerusalén, es decir, desde la soberanía israelí, porque no pueden hacerlo en sus territorios, no pueden hacerlo bajo sus gobiernos, ya que la homosexualidad es ilegal en Cisjordania y es castigada por la muerte en la Franja de Gaza. Por ejemplo, según la autoridad palestina, los valores de la comunidad LGBT son perjudiciales para los valores e ideales de la sociedad palestina.
Hace muy poco tiempo, en junio de 2022, hubo un concierto que iba a tener lugar en Ramallah, que era para la comunidad gay, que tuvo que ser cancelado por amenazas de activistas palestinos. En contraste a todo esto, Israel ofrece visas de trabajo especiales para los palestinos que son de la comunidad LGBT, que están siendo perseguidos en sus territorios para que puedan encontrar refugio en Israel. De hecho, más de 2.000 de ellos viven en Tel Aviv. Uno de ellos en particular, que se llamaba Ahmad Abu Murkie y tenía 25 años, vivía en Israel, había conseguido asilo en Israel porque era gay y tenía temor de vivir en los territorios palestinos siendo gay, por lo cual había pedido esta visa para vivir en Israel. Pero un día, en octubre de 2022, decidió viajar a Hebrón, es decir, en Cisjordania, a los territorios palestinos, para visitar a su familia. Allí fue capturado por otros palestinos y fue decapitado. Incluso se filmó su asesinato y se distribuyó en las redes sociales como si fuera algo divertido. Incluso los periódicos de la sociedad palestina omitieron cubrir el hecho de que era gay y de que vivía en Israel a la hora de informar sobre esta situación. Entonces, la misma perspectiva que les impide a ciertos progresismos reconocerle algo bueno a Israel, es decir, reconocer que Israel es un país que, en comparación al resto de la región, exhibe un estándar muy, muy alto, casi europeo, respecto del respeto a la comunidad LGBT, también les impide reconocer nada malo en los palestinos. Entonces eso también les impide denunciar la homofobia en la sociedad palestina, porque eso sería reconocerles algo malo a los oprimidos, por decirlo de alguna manera. Israel está lejos de ser el paraíso en la tierra para la comunidad LGBT. Hay derechos básicos como el matrimonio que todavía sus leyes no reconocen. Sin embargo, sí se reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo llevados adelante en el exterior. Las parejas homosexuales pueden adoptar, pueden ser padres vía subrogación, también tienen el mismo derecho a pensión, herencia y seguro médico que las parejas heterosexuales, también pueden donar sangre, servir en el ejército, las personas trans pueden servir en el ejército acorde a su género autopercibido, incluso tienen permitido participar de la Marcha del Orgullo Gay mientras están haciendo el servicio militar. Hay avanzadas leyes antidiscriminación, incluso la Marcha del Orgullo de Tel Aviv es no solamente la más grande de la región, sino una de las más grandes del mundo. Entonces, en una región donde 10 de 16 países ilegalizan la homosexualidad o la castigan con la muerte, es llamativo que cierto progresismo dedique tanto tiempo y tantos recursos y tanta energía en condenar, boicotear y criticar a un país que, al único actor regional, diría incluso, que exhibe un estándar similar al de muchos países europeos en esa materia. Cabe preguntarse si el verdadero pinkwashing no es el que llevan adelante aquellos que flamean banderas palestinas en las marchas LGBT, o sea, ¿no están de alguna manera lavándole la cara a la opresión que sufren los palestinos LGBT bajo la autoridad palestina o bajo el Hamas? Ahmad Abu Murkie escapó a Israel para ser feliz y lo mataron. ¿No es hasta irónico que mientras los palestinos homosexuales escapan a Israel para poder vivir en libertad, hay homosexuales en Occidente prohibiendo la bandera de Israel, es decir, el país a donde escapan para poder ser libres en nombre de los palestinos? El gazatí gay, horrorizado de que lo descubran, tendría que estar agradecido de estos progresistas que luchan su liberación, sabiendo que pasarían a llamarlo traidor si decidiera irse a vivir a Israel para poder ser libre, para poder vivir su sexualidad con libertad. Todo lo que veníamos mencionando, el interseccionalismo, la critical race theory, pone a los judíos en una situación bastante incómoda, porque los obliga de alguna manera a elegir entre sus distintas identidades, porque al separar a la sociedad entre categorías de opresores y oprimidos, aquellos judíos como estas mujeres que fueron a la marcha gay en Chicago y se encontraron que eran bienvenidas por ser lesbianas, pero no bienvenidas por ser judías y por tener una bandera que tuviera la estrella de David, los judíos se encuentran en una contradicción, o sea, son de alguna manera presionados a abandonar parte de su identidad para poder de alguna forma pertenecer. Es decir, si son gays y son sionistas, o si son gays y son judíos, tienen que elegir una de esas identidades y rechazar la otra para poder de alguna forma pertenecer. Pero la realidad es que no hay ningún tipo de contradicción entre ser judío y sionista y ser progresista, ser anticolonialista, ser gay. No hay absolutamente ninguna contradicción y no hay que de alguna manera ser pasivo frente a esta persecución ideológica. En lugar de agachar la cabeza y rechazar el sionismo para poder pertenecer, hay que
combatir activamente esta perspectiva que busca, por un lado, hacer que los judíos tengan que renunciar a parte de su identidad para pertenecer, pero al mismo tiempo lo que genera en la práctica es que no solamente muchos lo terminen haciendo o agachen la cabeza para poder no ser expulsados de esos espacios, sino que se termina generando de alguna forma una lógica en donde las únicas voces judías que terminan importando, entre las únicas voces judías que terminan siendo valoradas o escuchadas, son aquellas en estos espacios progresistas que suscriben estas ideas, son aquellas de la minoría antisionista, es decir, aquella que les es funcional, mientras que la inmensa mayoría de los judíos es silenciado o expulsado de estos espacios. Las acusaciones de pinkwashing de alguna manera sirven como recordatorio de que el odio contra los judíos está presente tanto en la izquierda como en la derecha, pero que la primera, de alguna forma, lo disfraza de lucha contra la opresión para no pagar costo político por el mismo. Entonces, de alguna forma, parece ser que quienes acusan a Israel de hacer pinkwashing, en realidad lo que están haciendo es una proyección de lo que ellos mismos hacen con su propio antisemitismo.